Esperamos un ratito y después resolvemos. Bueno, muy bien. Empezamos entonces con la doctora Leighton Nicole, con los dolores de cabeza. El tema dolores de cabeza, cefalea, ¿no? Bien, Diferencia sí. con la migraña. Bien, buen punto. Bueno, cefalea es la forma formal, más académica de decirle al dolor de cabeza, ¿no? Que Perfecto. todos conocemos, la mayoría hemos padecido alguna vez. La idea es un poco orientar un poquito ante qué signos nos tenemos que preocupar o consultar inmediatamente y un poquito esto, contar cuál es la diferencia entre cefalea, migraña y demás. La cefalea, por definición, tenemos algo más académico, que son las que son primarias, que quiere decir que, bueno, que no duele la cabeza por otro motivo, de otra cosa que está pasando, una enfermedad subyacente, sino que es cefalea de base. Ahí en ese grupo tenemos la muy conocida, que es la tensional, que tiene que ver con esto más postural, con el cansancio, con la típica, la mayoría de las que vamos a evidenciar. Y ahí adentro tenemos también las migrañas, que son cefaleas que, bueno, no se conoce tanto el mecanismo, hay algunos postulados, pero que la persona que ya sabe que la sufre, ya la conoce, sabe cómo manejarla. Algunas personas toman medicación preventiva, según sea el caso. Pero es un tipo particular de dolor de cabeza que se comporta de una forma muy especial y que en general siempre requiere una consulta con el especialista cuando aparece. Hay que evaluarla para asegurarnos de que, bueno, que no esté pasando nada. Básicamente, en líneas generales, estas cefaleas tensionales o las cefaleas que sufrimos con más frecuencia, me interesa siempre, como lo que más le va a servir a la gente que nos está escuchando, mirando, tiene que ver con, bueno, cuáles son los hábitos, como siempre insisto con el tema de hábitos, que nos predisponen a sufrir un dolor de cabeza. Lo primero, el ABC que tenemos que pensar es en la hidratación, el consumo de pantallas, la alimentación, el consumo de tóxicos. Todas esas cosas obviamente nos pueden predisponer a el malestar y el dolor de cabeza. Después tenemos, como bien veíamos en el video antes, el tema del bruxismo, es muy común. Todo lo que es la contractura de los músculos de la articulación de la mandíbula puede generar también, es una fuente que nos puede generar lo que es el dolor de cabeza. Después toda la cervicalgia también, súper frecuente, muy relacionado. ¿Qué es cervicalgia? Perdón, tenés razón. Todo lo que es la contractura de los músculos acá, el trapecio, para el que lo conoce, que es este músculo gigante que sostiene la cabeza todo el día, ¿no? Que hace un esfuerzo muy grande. Y que cuando estamos en mala postura hace mal esa fuerza y es donde se nos empieza a tensionar. La mayoría tenemos acá un poquito aumentado, ¿no? Como la dureza del músculo, porque solemos tener alguna que otra contractura y responde a esto. Y después el tema de los anteojos, ¿no? Si tenemos algún defecto en lo que es la visión, sí, astigmatismo, miopía, los que conocemos así de nombre, y no usamos el apoyo que necesitamos, también nos puede despertar dolores de cabeza. Como verán, estas son todas cosas que en principio podríamos resolver o investigar con nuestro médico de cabecera, digo, para que tampoco no todos los dolores de cabeza tienen que ir necesariamente al especialista, pero esto es algo que vamos a conversar idealmente con el médico de cabecera, que va a decidir si amerita también que veamos al especialista. Así que bueno, un dolor de cabeza benigno para quedarnos tranquilos, sí, es este dolor de cabeza que es tranquilo, que en general nos molesta un poco, pero que si tomamos un analgésico cede, que no se repite, o sea, que dura un ratito y después mejora. Y vamos a hablar de cuáles son los signos de alarma del dolor de cabeza. A ver. Bueno, importante el tema de la aparición. Un dolor de cabeza que aparece muy de repente, que se instala así muy de pronto, que es muy intenso, ¿sí? Que sea un dolor que nos inhabilita, que de repente tenemos que dejar lo que estábamos haciendo. Sí. Ese es un dolor para prestar atención, para consultar a la brevedad. Muchos de estos signos de alarma, esto lo voy a aclarar, no quieren decir que sea grave, pero que sí amerita la consulta. Si después el médico de la guardia, la médica de la guardia nos dice, no, mira, probablemente tenés una migraña, sí, y nos da las pautas y nos dice, bueno, consulta con tu médico, listo. Pero es importante que haya una evaluación en ese momento, no es algo que yo les puedo decir a ustedes ahora, bueno, si está así, no hace falta que consulten, ¿sí? Ante estos signos la idea es consultar. No necesariamente quiere decir que sea grave, digo, para que no se asusten. Pero bueno, esta intensidad alta que no nos deja seguir con lo que estábamos haciendo. Como que nos anula, ¿no? Te anula, absolutamente. La migraña se comporta un poco así. Terrible. Que no es necesariamente algo grave, pero que la primera vez que uno se encuentra con la migraña
uno se sorprende y es importante hacer la consulta. Sí. Después uno ya sabe que sufre migraña, bueno, listo. Pero te anula. Realmente, aparte, tiene lo que se llama la fotofobia, que es como que nos molesta la luz, esto de necesitar que se terminen los estímulos, el ruido, ¿no? Necesitamos Totalmente. silencio, un lugar oscuro. Es muy inhabilitante. A veces, que también puede estar en la migraña, pero que puede aparecer en otros casos, las imágenes visuales, ¿no? Como luces, podemos ver como o manchitas negras. Sí. Eso es un signo para consultar en el momento. Obviamente cualquier otra disfunción o síntoma neurológico, por ejemplo, convulsiones, un desmayo, obviamente todos estos son motivos para consultar en Claro. urgencias. Que tengamos debilidad o alguna dificultad para caminar, dificultades para hablar, todos esos son motivos para consultar. Puede ser estar Exactamente. transcurriendo una ACV con... Exactamente. Hay migrañas que pueden tener síntomas neurológicos. Claro. Sí, pero eso es algo que tiene que decidir el médico que nos evalúa. ¿Sí? Siempre tenemos que acudir a la consulta. Después que haya otros síntomas acompañantes, fiebre, ¿no? Como un dolor de cabeza que se acompaña con algo más. Sí. También eso es un motivo para consultar a la brevedad. Estos serían más o menos los signos de alarma y siempre eso. Si no es un dolor así suavecito, típico que nos tomamos, no sé, bueno, comí mal o me acosté tarde, dormí poco, me tomo el analgésico y se me pasa, siempre ante la duda si es un dolor que no conocemos, que cambió un dolor que es distinto al que teníamos antes, que no mejora, siempre es un motivo para consultar. Después veremos si es algo de urgencia o simplemente es algo para evaluar con nuestro médico de cabecera. Bueno, a ver, dolor de cabeza. Una persona tiene en este momento un dolor de cabeza intenso. ¿Qué puede tomar? ¿Qué no puede tomar? ¿Qué puede hacer? ¿Qué no debe hacer? ¿Se automedica? ¿No se automedica? ¿Se pone hielo en la cabeza? ¿Se pone calor? ¿Se hace masajes? ¿Le pide al chongo, la chonga que tiene al lado que le haga más? No, cuando uno pregunto tiene... todo, porque puede ser todo, digamos. Todo ese abanico está en cuando pasa, a uno nos pasa eso. Le voy a ser muy honesta, Espacavento. Cuando uno tiene una migraña, no quiere ni chongo ni chonga al lado. No crea. Hay una migraña que es la migraña poscoital, que también existe. No, Sí, esa no. existe la migraña sí, poscoital, la cagué con eso. Esa me cago. Pero eso nunca me sucedió. Pero justo me toca, es la migraña Pero está bien poscoital porque es post, o sea que ya le puedo decir que se vaya. Sí, pero a lo mejor quiere de vuelta. Te agradezco muchísimo, estoy con la migraña. Ahora Existe la migraña, existe la migraña poscoital, es un tema, ojo, que existe y es un No cuadro, digo que no, es un cuadro muy complicado. Sí. Sí, la gente se asusta mucho aparte. Claro. Bueno, a ver, a grandes rasgos la recomendación de cualquier cefalea es el tema de la hidratación es fundamental. La mayoría de nuestras cefaleas son porque no tomamos un vaso de agua en todo el día. Sí. Yo iba a preguntar La gente no del toma estilo agua. de vida, porque yo siento que La gente no toma, Total. la gente somos todos igual, Sí, ¿no? sí. Desde ya. Sí. Pero no tomamos agua, la gente viene a la guardia, no, porque me siento re mal. Y vos le decís, bueno, ¿cuánta agua tomaste? No, un vasito a la mañana. Es muy Y importante. son las 7 de la tarde. El Claro. cuerpo está haciendo lo que puede. Y obviamente el consumo de algún alimento, el ayuno prolongado también puede dar dolor de cabeza. El tema de los tóxicos, como decía hace un rato, por supuesto, el consumo de alcohol, aparte de que nos deshidrata, cualquier otro tóxico puede generar dolor de cabeza por el mismo efecto que tienen. Hay un temita que siempre meto, el temita de la farmacología, que son los medicamentos. Todos los medicamentos vasodilatadores Exacto. producen dolor de cabeza. Desde el Viagra, para que la gente, hasta cualquier antihipertensivo Exacto, que produzca vasodilatación, produce dolor de cabeza. Así que una de las cosas que tiene que A tener en pensar cuenta. es ver qué está tomando, porque a lo mejor cree que es Exacto. una cosa así y es un medicamento. Sí, esas son todas pesquisas que justamente la idea es que las hagamos con nuestro médico de cabecera. Esto está bueno, este concepto, si empezamos a tener una cefalea, que capaz ya consultábamos en la guardia, nos dijeron, bueno, no es nada urgente, charlalo con tu médico, una actitud así de buena práctica que podemos hacer para cuando llegamos a la consulta es hacer lo que se llama un diario de cefaleas. Para el que está en casa y tiene turno para ir a verse con su médico y viene con unos dolores de cabeza, podemos ir adelantando esta tarea que tiene que ver con escribir justamente con qué frecuencia, o sea, con qué fecha, cuándo nos pasó, qué estábamos haciendo, si hay algo que mejora o que empeora el dolor, qué intensidad tiene. Muchas veces podemos pensar, bueno, una escala del 1, siendo 1 no me duele nada y 10 el peor dolor que sentí en la vida, pensar, bueno, qué intensidad tiene este dolor, si es como que me aprietan, si es como que me pincha, si es como que me late la cabeza. Todas esas características, cuando lleguemos al doctor o la doctora, nos van a servir para orientarlo
que después uno capaz se lo olvida si no lo anota, para orientarlo si estamos hablando de una migraña, si estamos hablando de una cefalea atencional, esto, ya vamos a revisar qué medicación estamos tomando, hábitos, etcétera, y poder evaluar el riesgo. Así que eso es una linda herramienta para tener en cuenta. Y en principio, ¿qué podemos hacer? La hidratación, o sea, cuidar nuestros hábitos y que no estemos haciendo nada. Pero hay que clavarse un ibuprofeno, por ejemplo. Sí, porque también la respuesta, es una buena pregunta, la respuesta al analgésico nos va a dar información también. Si responde a un ibuprofeno, un paracetamol, que son las primeras medicaciones que recomendamos, salvo que alguien tenga una contraindicación particular, si responde a un analgésico común, bueno, nos habla de un dolor más benigno y nos da una información. Y si no responde, también es una pauta de alarma para decir, bueno, tengo que ir a consultar. Lo que no es recomendable es tomar los antijaquecosos, antimigrañosos, tipo ergonovina, ergotamina, los alcaloides del ergo, digamos, porque esos cronifican la cefalea. Sí, porque tienen aparte contraindicaciones o efectos adversos particulares que tienen que estar supervisados y que tienen que estar Migral, para que no sepa, para la gente, para hablar claramente, digamos, no tome Migral al pedo si no está controlado por un profesional de la salud, porque puede ser complicado. Acá en el chat nos preguntan si puede ser genético. La migraña sí tiene un carácter hereditario en algún punto, sí. Y después hay otras condiciones. Los padres, claramente. No, y después hay otras padres. No, todos culpan a los padres hasta que no tienen hijos. Después se van a dar cuenta que no están así. Claro, después hay otras condiciones que generan las cefaleas secundarias. Ahí hablamos más que nada de las primarias. La secundaria puede ser secundaria a un montón de cosas. Claro. Y entre esas cosas hay cosas alta, genéticas. la presión baja. La gente pregunta, tengo dolor de cabeza, ¿tendré la presión muy alta? Y en general la cabeza duele cuando la presión baja. No, más que cuando es más común que cuando baja la presión duele la cabeza por la vasodilatación que se produce que cuando hay presión alta. Claro, pues la creencia es a la inversa. Y un dato interesante es que cuando tenemos dolor, la presión sube porque tenemos dolor. Entonces pasa mucho paciente hipertenso, hipertensa, que vienen y te dicen, no, me dolía la cabeza, entonces me tomé la presión, porque pensé que podía hacer eso, esta fantasía de que la presión alta, y tenía 170, ¿no? Entonces vienen corriendo a la guardia. Entonces es como, bueno, estás en el medio de un episodio de dolor, no es lo más recomendable. Por supuesto que hay valores de presión que siempre son para la guardia, pero no es el momento donde uno tiene que ir a controlarse la presión. La presión se controla cuando uno está sentadito, tranquilo, sin dolor. Como también tengamos en cuenta eso para que no nos alarmemos, ni como dice el doctor, no es el principal síntoma. En general no da síntomas la presión alta, tiene que estar muy alta para que nos duele la cabeza. Bien. Bueno, doctora Leighton, gracias. Nicole, muchas gracias. Gracias. Ahora pasamos a la doctora Leighton Estefanía. Vamos de Leighton. Sí, de Leighton, las hermanas Leighton. Muy bien. Que no son las hermanas Kessler, que ya dije algún día voy a hacer un concurso a ver quién conoce.